hoy muy temprano, casi muy de madrugada, pues estaban trabajando los diputados, estaban trabajando empezaron la discusión de la ley de ingresos, del dictamen de la ley de ingresos como eso de las 7 de la tarde, se extendieron y hasta la madrugada de hoy finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba, tanto en lo particular como en lo general, la Ley Federal de Ingresos para el siguiente año, el 2023, la cual no considera aumento de impuestos ni gravámenes nuevos. El proyecto fue avalado en lo general con un total de 266 votos a favor por parte de los partidos de Morena, del Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. Hubo votos en contra, obviamente, del Partido Acción Nacional, creo que se lo habrán imaginado, un total de 212 sufragios en contra. De Acción Nacional, del PRI, aquí el PRI no votó, no fue a favor, como en el caso de las Fuerzas Armadas, aquí se votó en contra, el PRD también votó en contra y Movimiento Ciudadano también votó en contra de esta ley de ingresos. El dictamen prevé obtener un total de 8.299.647 millones de pesos. También entre las previsiones del gobierno federal para el próximo año destaca que habrá un incremento del 3%, un crecimiento económico del 3%. En el tema de la inflación, estiman que haya una inflación de 3.2% y que el tipo de cambio el siguiente año oscile entre los 20.6 pesos por dólar, en tanto que la previsión para el precio de barril de petróleo va a quedar en 68.7 dólares. Posteriormente, ya cuando se aprueba en lo general, empieza a discutirse el dictamen en lo particular y ahí se aceptaron dos modificaciones, ambas propuestas por integrantes del Partido Morena, que es el de la mayoría allí en el Senado de la República, y fueron emitidos al Senado para sus efectos constitucionales. Una de las modificaciones presentadas por la legisladora de Morena, Marta Alicia Arriola, era para adicionar un artículo en materia de regularización de los autos usados de procedencia extranjera, mejor conocidos o coloquialmente conocidos como los autochocolate. La otra la realizó el diputado de Morena, Asael Santiago Chepi, para establecer un estímulo fiscal a personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas. Así es como empieza a darse estas modificaciones. ¿Cómo estuvo la discusión? Porque obviamente hubo un debate y una discusión previa antes de esta aprobación. Durante la discusión, en la que pues obviamente todos los legisladores de oposición estuvieron en contra de la ley de ingresos, ahí primero los legisladores de Morena defendieron esta ley federal de ingresos, mientras que la oposición la calificaba como irresponsable. Primero, al fijar una postura de Morena a favor del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Gutiérrez sostuvo que esta ley de ingresos para el 2023 era responsable y además era una ley realista. Vamos a continuación a ver la postura que fija este diputado de Morena. Diputados de la oposición, dejen de mentirle al pueblo de México. Este dictamen es prudente y consistente porque impacta el desarrollo y el bienestar de nuestra nación, los ingresos y la recaudación como motor del desarrollo nacional. En esta ley de ingresos es responsable y realista, reactiva la actividad económica, pero sobre todo genera mejores condiciones de ingresos para nuestro país. En esta ley de ingresos se va a obtener 7.1 billones de pesos de ingresos presupuestarios, cifra que representaría el 10% anual en relación con el año 2022. Estamos a favor del dictamen porque mantiene la disciplina fiscal que ha definido a este gobierno. Este gobierno cumple con la palabra empeñada de no incrementar y no crear nuevos impuestos. En esta ley se contempla ingresos por 8.3 billones de pesos. Sobre todo se fortalece la economía, el mercado interno y gracias a la propuesta que hoy traemos del gobierno federal. En Morena votaremos a favor del dictamen
porque es congruente con la política fiscal de esta administración de no incrementar la deuda como porcentaje del PIB. Y por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, anunció que los diputados de su bancada iban a votar en contra, como finalmente lo hicieron, porque la propuesta del paquete de ingresos confirma que el sexenio del presidente López Obrador, eso es lo que él dijo, estará perdiendo en materia de economía, debido a que no habrá un crecimiento y, de acuerdo a lo que dijo este legislador de Movimiento Ciudadano, que por cierto quiere ser aspirante a la jefatura de aquí de la Ciudad de México, de acuerdo con él, va a empeorar la pobreza. Pero vamos a continuación a ver cómo lo señalo. El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará en contra de la Ley de Ingresos. Este paquete económico y esta Ley de Ingresos nos confirma que este será un sexenio perdido en materia económica. No habrá crecimiento y no mejorará, sino empeorará la pobreza y la desigualdad. Un solo dato: Haití, Cuba, Bahamas, Jamaica y nuestro México son los únicos países de Latinoamérica y el Caribe que al cierre del 2023 no habrán recuperado sus niveles del Producto Interno Bruto prepandemia. 10% de la población en México concentra el 60% del ingreso y eso sigue creciendo. Hoy hay 5 millones más de pobres de los que había en el año 2018. Pero vienen acá y califican a este paquete presupuestal, esta ley de ingresos, como responsable. Sí, es neoliberal, con toda claridad. Es responsable en defender lo que quiere su presidente con otros datos, pero hay que decirle con toda puntualidad, todo el marco macroeconómico que presentan es errado, sobreestiman, subestiman. Y era tradicional que los secretarios de Hacienda enviaran paquetes económicos optimistas, pero el de ustedes es absolutamente irresponsable. Y bueno, en su intervención, el diputado del PAN, José Antonio Cepeda, habla de que el Estado y el país se encuentran, como que saca a colación temas de materia de inseguridad, de precariedad en el sector de salud, habla de inflación y después señala que él va a votar o que él está en contra de esta ley porque dice que no tiene incentivos para la creación de empleos o apoyos para el sector empresarial. Vamos a continuación a ver parte de su intervención. Los mexicanos para el próximo año sentirán los incrementos en sus bolsillos por el pago de derechos más elevados. Jamás en la historia de México un gobierno federal ha tenido tanto recurso público a su disposición. Sin embargo, no es lo único histórico en México. Por ejemplo, históricamente, jamás se había tenido tantos millones de mexicanos en la pobreza como ahora, 55.3 millones de personas en esta situación. Históricamente, jamás habíamos vivido los niveles de inseguridad que hoy tenemos con más de 132,000 muertes. Históricamente, jamás habíamos tenido desabasto de medicamentos y servicios de salud deficientes. Continuando con la historia, jamás habían cerrado sus puertas tantas empresas y la gente no había perdido sus empleos tan precipitadamente. Históricamente, jamás se le había reducido cerca del 95% de presupuesto a la Secretaría de Economía. Históricamente, jamás el dinero de las familias había alcanzado para tan poco y la canasta básica había estado cada semana más cara por los altos niveles de inflación.
Y bueno, pues esa fue la intervención del diputado panista José Antonio Zapata. Había comentado ahí por ahí una fe de ratas, es José Antonio Zapata quien pues lamentó que ese dictamen, de acuerdo a lo que dijo, pues no tenía incentivos para las empresas. Por su parte, la diputada de Morena, Carmen Armendáriz, ella habló a favor del dictamen al afirmar que es justo y que los legisladores de oposición confunden el pago de derechos con impuestos, mientras que la diputada de Morena, Olimpia Tamara Girón, señaló que el dictamen a discusión permitirá dar continuidad a la política tributaria del gobierno. Vamos a continuación a ver su postura. Las adecuaciones más relevantes que se realizan este año a la Ley Federal de Derechos son referentes a pasaportes, servicios migratorios, servicios del SAT, minería, espectro radioeléctrico. ¿Por qué pagamos tanto, perdón? Reforma eléctrica del 2013. No se les olvide y que la población entienda, no se dejen engañar. Quienes reformaron y no hemos podido cambiarlo, intentamos hacerlo y no se ha cambiado. Por ello pagamos tanto por la energía. Servicios consulares y servicios en materia de derecho de autor. Estos dos últimos tienen un sentido social al contribuir a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos y personas extranjeras que estén en los supuestos de causas humanitarias o sean consideradas víctimas. Compañeras y compañeros, el gobierno de la Cuarta Transformación ha sido congruente con sus compromisos y decisiones en materia de política fiscal. Los ajustes en la Ley Federal de Derechos se realizan en congruencia con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria. Por ello, las reformas planteadas únicamente garantizan el cobro correcto de los servicios otorgados por el Estado para solventar sus costos, lo cual se traduce en beneficios principalmente hacia las familias mexicanas y de las personas en general, quienes recibirán servicios más ágiles, eficientes y de calidad. Y bueno, pues esto es parte de la discusión y sobre todo de las intervenciones que tuvieron los diputados el día de ayer, o bueno, que se extendió hasta el día de hoy porque, como les comentaba al inicio de esta nota, el dictamen fue aprobado porque ustedes saben que Morena tiene la mayoría y en la Cámara de Diputados fue aprobado en la madrugada del día de hoy, a pesar, bueno, pues de esto, después de este debate en el que, fíjense que estaba leyendo los comentarios hace un momento y yo tengo exactamente la misma duda que tiene Ernesto Erzu, que nos escribe aquí en el chat. Dice, no entiendo para qué gritan si tienen micrófono ni voz para gritar tienen. Esto lo comenta cuando estaban escuchando el discurso y la intervención del diputado panista Antonio Zapata, porque también esto lo escuchamos mucho, por ejemplo, cuando es muy estridente algunas intervenciones, como por ejemplo, y la vemos mucho en las intervenciones, por ejemplo, de Lili Telles o de muchos legisladores de oposición y también de varios legisladores que todavía siguen como con esta manera de dar un discurso muy histriónico y gritar, y pues ahí están los micrófonos, pero quizá como para darle un poco más de dramatismo a sus intervenciones ahí en el Poder Legislativo. Finalmente, como ya les decíamos, pues este dictamen fue avalado y pues hubo ahí unos cambios que se turnan al Senado para pues su trámite correspondiente.